El interés del siguiente estudio es poder establecer relaciones entre las escuelas filosóficas estoica y epicúrea con el pensamiento de Silo. Advertencia: no se trata de hacer un análisis exhaustivo sobre las tres corrientes de pensamiento filosófico. Sería un trabajo inagotable, sino verlas desde su ética para la aplicación práctica en la vida cotidiana. Vamos a hablar un poco del contexto histórico de las escuelas helenísticas. El epicureísmo y el estoicismo son dos corrientes filosóficas que surgen en la antigua Grecia, alrededor del año 300 a.C. Asistimos en esos siglos al surgimiento de algunas magníficas ciudades. Se había fundado ya Alejandría, Antioquía, y luego llegaron Pérgamo y otras, como nuevos centros de poder. En el caso de Atenas, la ciudad solo lograría mantener su prestigio como la ciudad de los filósofos. En esos años, Atenas ya no era la vibrante democracia de los tiempos de Sócrates, sino un estado satélite de Macedonia, una época asignada por la inestabilidad y la pérdida de autonomía política. Las preocupaciones sociales de los jóvenes filósofos de la época ya no son la política o las leyes, sino el bienestar individual y el desarrollo personal. Ese viraje al interior del ser humano se hace patente. Ni el estoicismo ni el epicureísmo se ocupaban de la teoría política con el empeño de Platón o Aristóteles, sino de una nueva ética, de una nueva forma de vida. A las escuelas ya existentes, como la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, se sumaban el Jardín de Epicuro y la Estoa de Zenón. A diferencia de las dos primeras, que gozaban del prestigio con su estilo cerrado y algo esotérico, donde alternaban la metafísica y las investigaciones científicas, el Jardín y la Estoa se caracterizaban por cierto compromiso ético en un ambiente donde se cultivaba la amistad. Tanto el Jardín como la Estoa compiten con otras dos escuelas en sus enseñanzas, los cínicos y los escépticos. Estos últimos los consideraban dogmáticos, inconservadores a los primeros. Contexto histórico del surgimiento del siloísmo. Tomaremos la primera arenga pública que dio Silo, el 4 de mayo de 1969, en Argentina, Mendoza, Punta de Vacas, al pie de la Concagua. La década del 60 es un periodo caracterizado por las confrontaciones internacionales, protestas de ciudadanía cada vez más críticas con las acciones de sus gobiernos, movilizaciones contra la guerra de Vietnam, la invasión de tropas soviéticas a Checoslovaquia, revueltas de estudiantes y trabajadores que generan el Mayo francés y se extienden rápidamente a otros países. Es la década de una gran violencia política, donde se producen los asesinatos de John Kennedy, de Martin Luther King, del Che Guevara, entre tantos otros. Los movimientos sociales adquieren una gran importancia en América Latina, particularmente en Chile, donde en 1970 es elegido como presidente Salvador Allende, el primer gobierno socialista que llegaría al poder por vía democrática en todo el mundo. La China de Mao vivió en esta década la llamada Revolución Cultural. La Revolución Cubana
se impone en el 59 y en el 60 hace la reforma agraria. Comienza la carrera espacial y el hombre llega a la Luna. En distintas partes de Sudamérica había gobiernos militares controlados por los centros de poder mundial. Los jóvenes en distintas partes discutían el mundo de lo establecido. Las opciones de esa época eran la guerrilla, la experimentación con distintos tipos de droga, entre ellas la mescalina, y por último, el misticismo difuso, siguiendo a gurúes y delirios de todo tipo. Mientras tanto, en Punta de Vacas, al pie de la Aconcagua, comenzaría a expresarse un nuevo pensamiento, una nueva imagen del mundo que inspiraría al nuevo humanismo y una nueva espiritualidad que recorren ya los 5 continentes y atraviesan todas las lenguas y culturas del mundo. El pensamiento de Sill será el germen de los tiempos venideros. El futuro tiene historia y comenzó en el sur de América en 1969. Los estoicos. El estoicismo, como corriente filosófica, surge en Grecia a comienzos del siglo III a.C. Zenón, de Sitio, Chipre, es el creador de la filosofía. Fenicio por nacimiento, rechazó la ciudadanía ateniense porque entraba en conflicto con su cosmopolitismo. Después de un naufragio de su embarcación y perderlo todo, Zenón comienza en Atenas una vida nueva, que lo lleva a una librería, donde encontraría a su maestro, un filósofo ateniense llamado Crates de Tebas, perteneciente a la escuela cínica. Reza un dicho zen: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Eso fue lo que le sucedió a Zenón. Zenón dividió el plan de estudio en 3 partes: la lógica, la física y la ética. La escuela tenía un principio muy claro: la virtud y vivir en armonía con la naturaleza era el camino de la felicidad. Las 4 virtudes son el valor, la moderación, la justicia y la sabiduría. Su filosofía es de la fuerza interior y la resistencia, que buscan trascender los propios límites. El estado ideal es la tranquilidad, la ecuanimidad y la imperturbabilidad. Los estoicos creen más en el poder de las acciones que en las ideas. Le dan más importancia a lo que hacen que a lo que dicen. Para Zenón, el fundador de la escuela, la libertad es una prerrogativa exclusiva del sabio, mientras que la mayoría de los miembros de la sociedad no solo son ignorantes, sino también esclavos. Si la sabiduría es el criterio para valorar quién es libre y quién no lo es, la esclavitud se desplaza de lo exterior a lo interior, de lo físico a lo mental. Para Epicteto, la libertad no es un estatus jurídico o legal, ni la capacidad de moverse sin restricciones por determinado territorio. La libertad es una actitud mental de las personas que no se dejan llevar por el desánimo, la frustración, por sus deseos y decisiones que proceden de sí mismos y atañen exclusivamente a lo que pueden conseguir por sí mismas
cumpliendo el imperativo moral de no dañar a los demás. Epícteto era conocedor en primera persona de la humillante práctica social de la esclavitud. Una persona puede ser físicamente libre y al mismo tiempo estar anímicamente o mentalmente sometida a crueles dependencias psicológicas, en formas de deseos, de pasiones, de temores, y viceversa. Una persona puede estar físicamente sometida e incluso literalmente encadenada, pero ser interiormente libre y no dejarse vencer por la frustración o el desánimo. Para lograr la serenidad del ánimo que acompaña a su actividad libre y feliz, el estoico no cede a sus instintos, controla sus emociones y rechaza sus pasiones. Es decir, niega cuanto pueda alterar el estado sereno y reflexivo del sabio. En las desgracias ajenas, trata de mitigar las penas de otros y pueden expresar su compasión, pero no compartirá el dolor ajeno. Está dispuesto a ayudar al prójimo, pero no a sufrir por él. Buscan alumbrar el sentido de la vida, su propósito y el autocontrol, aceptando el destino con grandeza y aquello que es inevitable. Para la doctrina, filosofar es aprender a morir. Se instruían no solo sobre cómo vivir, sino también sobre cómo enfrentar la muerte, el arte del buen morir. Su pensamiento sostiene que la prolongación de la vida no es importante para la virtud. Más vida no siempre es mejor, y a veces puede ser peor. Lo bueno es beneficioso y lo malo es perjudicial. Y lo que no es bueno ni malo pertenece a la categoría de lo indiferente. Lo bueno y lo malo son cualidades pertenecientes a la mente y el carácter y el comportamiento del ser humano. Una persona puede florecer en la adversidad y puede fracasar en su deseo de vivir bien en circunstancias favorables. La riqueza y la pobreza entran en la categoría de lo indiferente. Igualmente la salud y la enfermedad. Para Epícteto, hacer responsable a los otros cuando las cosas salen mal es un comportamiento típico del que no ha comenzado su aprendizaje. El que lo ha iniciado se echa la culpa a sí mismo, y el que lo ha completado no se echa la culpa a sí mismo ni a los demás. Para la escuela estoica, las cosas que no dependen de ti no te incumben. No son las cosas las que perturban a las personas, sino los juicios que se forman sobre ellas. Séneca, origen Córdoba, consideró al universo entero como su patria y al conjunto de la humanidad como su familia. El filósofo cordobés sostuvo que la noble actividad de observación del mundo físico se desprendía una evidencia. Los sucesos naturales están sujetos a dinámicas cíclicas. Estos ciclos siempre muestran un equilibrio entre fuerzas aparentemente antagónicas, como la alternancia entre el día y la noche, el invierno y el verano. Estableció la ley de ciclo. También la contemporaneidad reproductiva de los sexos. Así se comprende la necesidad cósmica de la muerte, que contribuye a la eterna renovación del universo. La integridad y la coherencia del cosmos estaban arregladas por una inteligencia o un principio ordenador. Todo el universo está conectado por una ley natural y una razón universal, incluyendo al ser humano.
Séneca escribió que el estado alcanzado por el sabio se aproxima o se asemeja a la divinidad, pues en el ser humano existen unas semillas divinas que es necesario hacer germinar. Llegó a afirmar la superioridad del sabio con respecto a la divinidad, puesto que un Dios posee en sí misma la perfección, sin esfuerzo alguno por su parte, mientras que el ser humano debe ganarla por sus medios. Esta precisión provocó el rechazo de los primeros cristianos romanos, que compartirían algunos preceptos divulgados por los estoicos. El único que llega a emplear su tiempo vital en forma correcta es el sabio, pues ha aprendido a organizar todos sus días como si fuesen el último, y no teme ni ansia lo que le depare el futuro. Es decir, ha llegado a un estado de virtud y felicidad tal que nada puede afectarlo. Se debe aprender a vivir sin temor a futuro, y una vez logrado este objetivo, se consigue vivir realmente. Para el estoicismo, el principal miedo que enfrenta el ser humano es el miedo a la muerte. Séneca, a lo largo de su obra, insistió en la necesidad de restar importancia al hecho de morir. Uno de sus principales objetivos, y de cualquier persona, debe ser aprender a morir, pues ello le permite liberarse de una angustia innecesaria y paralizante. Siguiendo a Epicuro, Séneca proponía meditar a menudo sobre la propia muerte. Esto ayuda a comprender que en sí misma no es nada. La muerte es el no ser y no conlleva ningún sufrimiento. El estoicismo fue la primera doctrina filosófica de la antigüedad, la primera, que promulgó la igualdad absoluta de todos los seres humanos, basada esta igualdad en la teoría de que el alma de cada persona forma parte de una razón divina. Son valores importantes para los estoicos: la solidaridad, el amor al prójimo, la justicia y el vínculo más fuerte que une a la sociedad humana, que es la ayuda mutua, los favores entre las personas. Y esta ayuda debe ser siempre desinteresada, pues el mismo hecho de ayudar supone un beneficio. También para los estoicos es bueno saber recibir favores y agradecerlos. Es una buena actitud la del agradecimiento. El cosmopolitismo estoico se basaba en la siguiente teoría: por encima de las diferencias raciales, culturales o sociales, todos los seres humanos son hermanos y comparten la misma naturaleza. Se sentían ciudadanos del mundo. La metáfora del ciudadano de una ciudad mundial, la cosmópolis estoica, en la que todas las personas tendrían los mismos derechos y las mismas obligaciones, y que estaría regida por la solidaridad y el amor al prójimo. El estoicismo tradicional coincidía con la idea de divinidad con el panteísmo. En la época de Séneca, la antigua religión romana ya no satisfacía las inquietudes espirituales de la población. El alma tiene dos componentes: uno racional, semejante a lo divino, camino a la felicidad, y otro componente irracional, subordinado a las pasiones y entregado a los vicios y placeres. En la muerte, el alma se ve liberada del cuerpo para unirse a Dios, el orden racional del universo. La filosofía estoica se mantuvo vigente hasta el año 500 después de Cristo. La escuela estoica 800 años tuvo, cuando el emperador Justiniano la clausuró. Tanto el estoicismo clásico como el cristiano tuvieron muchísima influencia en el pensamiento de varios filósofos de la modernidad, como Kant, Spinoza y Rousseau, entre otros. Epicureísmo. Epicuro
origen Samos, una isla de Grecia. En el año 306, a los 35 años, compra una casa con un gran terreno a las afueras de Atenas, donde funda la escuela llamada El Jardín. Un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la urbe, en donde se realizaban charlas, retiros, celebraciones de todo tipo, actividades. Se trataba de un lugar destinado al retiro intelectual de un grupo de amigos, donde en la puerta de entrada se registraba una inscripción que decía: extraño, tu tiempo será agradable aquí. En este lugar, el mayor bien es el placer. La escuela del jardín comprendía hombres, mujeres, prostitutas, esclavos, extranjeros. Era un lugar donde se predicaba la doctrina del placer como bien último. Esto escandalizaba a los atenienses más conservadores, donde veían orgías de todo tipo y descontrol. Su filosofía tuvo durante siglos la difamación de muchos pensadores adeptos a credos religiosos, a idealistas, que vieron en la escuela del jardín un peligroso adversario en el campo del pensamiento, al que había que censurar e eliminar. Toda la filosofía tenía como fin último despertar el camino hacia la felicidad humana. Su doctrina se vertebraba en tres ejes centrales estrechamente relacionados entre sí: la ética, la canónica y la física. Sin embargo, la ética era el cimiento sobre el cual se articulaba toda su obra. Lo real, corporal o espiritual no dependía de ningún ser superior, sino que era consecuencia del movimiento mecánico. A pesar de que no era ateo, la explicación atomista de la naturaleza y el origen del mundo abría el camino para una concepción de la realidad alejada de cualquier doctrina teológica. Los dioses son demasiado perfectos para ocuparse de la vida de los mortales, decía Epicuro, pues viven en una dimensión superior, ajena por completo a los asuntos humanos. Por lo tanto, tampoco los dioses deberían constituir un motivo de preocupación para los hombres y las mujeres. En la escuela del jardín se despejaban las inquietudes que podrían generar miedos, angustias y tristezas, para mostrar que las personas pueden cimentar sus propias vidas sin temor al más allá, al destino o a la muerte. Por ello se recomendaba limitarse a los placeres básicos, como la obtención de alimentos sencillos, abrigo, techo, así como de los de índole espiritual, más tranquilos y duraderos. Siguiendo estos preceptos podíamos alcanzar una felicidad autónoma, independiente de cualquier circunstancia exterior de nuestra conciencia. Buenos ejemplos de ello serían el placer, el saber y la amistad. Gracias a esa inclinación espiritual podía conseguirse un estado de serena despreocupación que antecede a la felicidad. Lo que hace especial y diferente al pensamiento de Epicuro es la afirmación de que el conocimiento teórico adquirido no tiene ningún valor en sí mismo, sino lleva a la felicidad. Tradicionalmente, la enseñanza de los conocimientos teóricos y la educación filosófica estaban destinados a una aristocracia, a los políticos, a los ciudadanos, excluyendo a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los esclavos, a los extranjeros. Y compartían una serie de creencias usuales sobre la religión que establecía parámetros comunes dentro de la educación. Para Epicuro esto era insustancial, pues no afrontaba las verdaderas razones que ocasionaban miedo y sufrimiento. De igual manera, las falsas creencias eran consideradas
el germen de los sufrimientos sociales e individuales. El conocimiento filosófico, científico, estaba destinado a todos los seres humanos, a varones, a mujeres, a niños, adultos, esclavos, ciudadanos. Por lo tanto, nunca debía servir para legitimar ningún poder político. Sus convicciones, aparte de antidialécticas, eran también antielitistas. Las 4 sentencias, cada una de ellas se correspondía a una explicación para conseguir la felicidad y alejarse de las causas de los miedos. 1. No temas a los dioses ni al destino. 2. No te preocupes por la muerte. 3. Lo bueno es fácil de adquirir. 4. El mal es fácil de soportar. No hay que temer a la muerte, porque cuando llega, yo ya no estoy. Y cuando estoy, la muerte no llega. Hay que vivir como un Dios entre los hombres. El falso infinito en el mundo. Todo cambia, todo se transforma. No a la pareja del amor romántico, sí a la pareja como una construcción política y como un proyecto común. El primer paso hacia la felicidad consistía en afianzar el autoconocimiento para luego saber vivir en compañía de los amigos. Su filosofía formuló una ética que buscaba la felicidad de todas las personas, reconociendo el valor de los placeres, liberándose de las falsas creencias. En su sistema de ética primaba sobre cualquier conocimiento del ámbito de la física o de la naturaleza. Su doctrina era moral, vital y materialista a la vez. A diferencia de otros pensadores y escuelas de la época, la preocupación era el tema de la felicidad, como los estoicos. Nadie debía sentirse culpable por disfrutar los placeres de la vida. Epicuro trabajaba mucho para no tener conciencia culposa de sus discípulos. Se lo relacionaba falsamente con el egoísmo. Él mismo advirtió que la felicidad no estaba en el placer en sí, sino en la capacidad de procurar bienestar y apartarnos del sufrimiento, por lo que recomendó siempre gozos moderados, con especial predicción por los placeres intelectuales, espirituales y la amistad. El bien supremo y fin último de la vida no es un goce sin medida, sino la carencia de dolores físicos, aponía, y de las perturbaciones del alma, ataraxia. La razón juega un papel decisivo en lo que respecta a la felicidad, puesto que es por medio de ella cómo se puede descubrir la imperturbabilidad de la mente. El camino que conduce a la felicidad para Epicuro no es practicable sin la compañía y el sostén de la comunidad filosófica que formaban los amigos. La sabiduría no se resumía en el conocimiento de determinadas disciplinas, sino en una vida espiritual y en una práctica concreta en la vida cotidiana. La amistad formaba parte de la sabiduría porque el intercambio del pensamiento era el sostén que brindaba la comunidad y los afectos compartidos favorecían al sabio. Y son un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar conocimientos abstractos. En el contacto con otros reside la felicidad. La amistad proclamada en el jardín estaba rodeada de muestras de ternura, de alegría y algunas veces de un sentido de humor sarcástico y cuidadoso a la vez.
como consecuencia de esto, se pudo fundar una nueva familia en el seno de un mundo en que se iban degradando las relaciones sociales y personales. Todos los aspectos de la teoría tenían un propósito ético. Su meta principal consistía en eliminar las supersticiones para vivir feliz y sin miedo. Esto lo llevó a contradecir a la religión popular e indirectamente polemizó con la teoría astral de Platón, que expresaba que las leyes, según los hombres, eran marionetas de los dioses que gobernaban los cielos. Epicuro insistió en la necesidad de alejar las fuentes de perturbación en todos los núcleos de la doctrina filosófica, interesándose manifiestamente por eliminar las creencias del mundo divino y de la injerencia de los dioses en el destino de las personas, como contrapunto a los dogmas, leyendas que se generaban en ese tiempo. Se reconocían dos sensaciones antagónicas. El miedo debía ser evitado y el placer debía ser obtenido. Cuando el miedo atenazaba al individuo, limitaba su libertad y su acción. Ese temor podría tener 4 causas diferentes: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso. Epicuro padecía una dolencia renal que lo llevó a la muerte. En sus últimos días, resistió pacientemente los dolores generados por la enfermedad. Al intuir que su fin estaba próximo, reunió a sus discípulos y a sus discípulas para despedirse, recordando el goce que le había deparado las conversaciones y las jornadas compartidas con cada uno de ellos. Luego murió serenamente. Sus enseñanzas siguen constituyendo una de las doctrinas filosóficas más atractivas de la historia del pensamiento occidental. Llama poderosamente la atención el hecho de que la mayor parte de sus enseñanzas se mantuvieron prácticamente inalteradas al menos durante 3 siglos posteriores a su muerte. Los sucesores revisaron muy poco la doctrina del maestro y solamente incidieron en cuestiones de interpretación. Los textos dejados por Epicuro ofrecían más de una lectura posible. El epicureísmo no invitaba a sus discípulos a discutir su filosofía, solo los instruía para que fuesen capaces de revisar sus creencias y los compromisos que provenían del ámbito del sentido común y las costumbres. De este modo, el ejercicio intelectual que se le exigía al discípulo era pasivo con respecto a la doctrina y a la vez activo ante sus propias creencias. El epicureísmo llegó a su fin a principios del siglo V después de Cristo. También tuvo 800 años de existencia. Cuando fue eclipsado por otras corrientes filosóficas más afines al cristianismo, como es el neoplatonismo. Hasta aquí el epicurismo. El siloísmo. Bueno, Silo nació el 6 de enero de 1938 en Mendoza, Argentina, y partió el 16 de septiembre del 2010. Su nombre era Mario Luis Rodríguez Cobos. Creció en la ciudad de Mendoza y vivió en Chacras de Coria, un pequeño pueblo alrededor de su ciudad natal.
Desde muy temprana edad dedicó sus estudios a buscar respuestas a los interrogantes fundamentales de la existencia humana, la superación del sufrimiento y la búsqueda del sentido de la vida. Silo escribe en 1969 el libro La mirada interna y es editado en 1972. Y junto a la arenga de la curación del sufrimiento, son el núcleo central de toda su obra en el campo del pensamiento filosófico y espiritual. La curación del sufrimiento. Silo da su primera arenga pública en Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, el 4 de mayo del 69. En esta primera intervención pública explica que el conocimiento más importante para la vida es la real sabiduría. Y la real sabiduría no coincide con el conocimiento de libros ni de leyes universales, sino que es una cuestión de experiencia personal íntima. El conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y su superación. A continuación expone una tesis muy simple en varias partes. Se comienza por distinguir entre el dolor físico y sus derivados, sosteniendo que pueden retroceder gracias al avance de la ciencia y la justicia, a diferencia del sufrimiento mental, que no puede ser eliminado por ellas. Se sufre por tres vías: la percepción, el recuerdo y la imaginación. El sufrimiento delata un estado de violencia. La violencia tiene raíz en el deseo. El deseo tiene distintos grados y formas. Atendiendo por esto, se puede seguir progresando. El deseo, cuanto más groseros son los deseos, más violenta es la persona. Se observan distintas formas de violencia y no solamente la primaria, que es la violencia física. Es necesario contar con una conducta simple que oriente la vida. Cumple con mandatos simples. Aprende a llevar la paz, la alegría y sobre todo la esperanza. Conclusión. La ciencia y la justicia son necesarios para vencer el dolor en el género humano. La superación de los deseos primitivos es imprescindible para vencer el sufrimiento mental. A partir de ese momento, el siloísmo comenzó a difundirse en los 5 continentes, llegando a todas las culturas y diversos países. La mirada interna cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Nos dice que hay alegría al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad, al espíritu, donde se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y las amenazas de ultratumba. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. El libro afirma: no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Este es un punto central de la doctrina, el tema de la trascendencia. Silo nos habla de la real importancia de la vida despierta, de la real importancia de destruir las contradicciones internas y de la real importancia de manejar la fuerza a fin de lograr unidad y continuidad. Toma el tema de la fuerza con sumo interés porque permite poner en marcha experiencias que orientan al sentido. Los temas son el centro luminoso, la luz interna, el doble y la proyección de la energía. Presenta 12 principios de acción válida, que se trata de una orientación para aquellos que quieran tener una conducta coherente. Nos dice que por el camino interno puedes andar oscurecido y luminoso. Atiende a las 2 vías que se abren ante ti y sus consecuencias. Capítulo 19, los estados internos, es una descripción poética y alegórica de distintas situaciones en las que puede encontrarse una persona en el camino hacia el encuentro del sentido de la vida. Para finalizar en el capítulo 20, la realidad sugiere aprender a descubrir la verdad tras las alegorías, que en ocasiones desvían a la mente, pero en otras traducen realidades imposibles de captar sin representación. Bien, dentro del desarrollo del pensamiento filosófico de Silo existen 4 leyes universales.
ley de estructura, ley de concomitancia, ley de ciclo, ley de superación de lo viejo por lo nuevo. Nuestra concepción. En la conferencia dictada en mayo de 1991 en Santiago de Chile, en una parte de la misma, Silo nos dice: nuestra concepción no se inicia admitiendo generalidades, sino estudiando lo particular de la vida humana, lo particular de la existencia, lo particular del registro personal del pensar, del sentir y el actuar. Esta postura inicial se hace incompatible con todo sistema que arranque desde la idea, desde la materia, desde el inconsciente, desde la voluntad, etc. Porque cualquier verdad que se pretenda enunciar acerca del hombre, acerca de la sociedad o acerca de la historia, debe partir de preguntas en torno al sujeto que las hace. De otro modo, hablando del hombre nos olvidamos de él, o lo reemplazamos o postergamos, como si lo quisiéramos dejar de lado, porque sus profundidades nos inquietan, porque su debilidad cotidiana y su muerte nos arrojan en brazos del absurdo. Silo da 12 principios de acción válida para establecer una conducta coherente. En el 30º aniversario, Silo vuelve a hablar en Punta de Vacas. El 4 de mayo del 99, y al cumplirse 30 años de su primera arenga pública, en el mismo lugar y frente a un monolito levantado para conmemorar la fecha, Silo nuevamente dio su mensaje, y en esta oportunidad hace un recorrido de los 30 años desde su primera arenga pública. Reconoce el triunfo provisorio de la cultura antihumanista, declarando el fracaso de nuestros ideales que no se han podido cumplir. Pero los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro, porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo. Termina anunciando que están haciendo la primera civilización planetaria de la historia humana, que las crisis del futuro próximos servirán, no obstante su infortunio, para superar esta última etapa de la prehistoria humana, y cada cual sabrá si decide o no acompañar ese cambio. Y cada cual comprenderá si busca o no una renovación profunda de su propia vida. El movimiento humanista. El movimiento humanista es un conjunto de personas que participan de la propuesta del nuevo humanismo, también conocido como humanismo universalista. Esta corriente de pensamiento se encuentra expuesta en la obra de Silo y en la diversos autores que se inspiran en él. Implica también un sentimiento y una forma de vivir que ha dado origen a diversos organismos y frentes de acción con el objetivo común de humanizar la Tierra. Tiene como metodología de acción la no violencia activa, la lucha contra toda forma de violencia y discriminación, y la propuesta del cambio personal en función de la transformación social. El silogismo es la primera corriente de pensamiento que propone cambiar a la persona y al medio simultáneamente. Esto marca una clara diferencia con otras corrientes que postergan al individuo y su desarrollo en pos de la transformación social, y otras que dejan de lado toda discusión de transformación en medio social, llevando al individuo al aislamiento. El tema de la muerte y el sentido de la vida. Para el maestro Silo, el verdadero sentido de la vida surge con el reconocimiento de que no todo termina con la muerte.
Este reconocimiento permite romper las tres vías de sufrimiento, dando unidad y dirección al ser humano. La vida sufre una conversión total y los problemas cotidianos aparecen dimensionados como problemas superables en el camino del aprendizaje y el perfeccionamiento. El reconocimiento de que no todo termina con la muerte admite las siguientes posturas. 1. La evidencia indudable, aunque sea indemostrable e intransferible a otros, dada por la propia experiencia. 2. La simple creencia dada por educación o ambiente como si fuese un dato indudable de la realidad. 3. El deseo de poseer la experiencia o la creencia. 4. La sospecha intelectual de la posibilidad de supervivencia sin experiencia, sin creencia y sin deseo de poseerlas. Y 5. Una que niega toda posibilidad de trascendencia. Estos son los 5 estados del sentido de la vida. Cada estado admite a su vez distintos grados de profundidad o definición. Tanto los estados como los grados son variables, pero en un momento dado de la vida permiten definir la coherencia o la contradicción de la propia existencia. Y por tanto, el nivel de libertad o sometimiento al sufrimiento. Cualquiera sea el grado en que se encuentre una persona, puede avanzar o profundizar en él, merced al trabajo sostenido en la dirección que propone la doctrina. El mensaje de Silo. En el año 2001 nace el mensaje de Silo, organizado en torno a un libro del mismo nombre, que tiene 3 partes. El libro, que es la mirada interna, la experiencia, 8 ceremonias capaces de producir inspiración espiritual y cambios positivos en la vida diaria. El camino, reflexiones y sugerencias sobre la vida personal, interpersonal y social. El libro La mirada interna transmite una enseñanza sobre la conducta y sobre la interioridad humana con referencia al sentido de la vida. La experiencia considera 8 ceremonias para distintos casos y situaciones de la vida personal y social. En las ceremonias están presentes 2 realidades que, tratadas explícitamente o no, muestran su importancia por los profundos significados que tienen para la vida, y son la inmortalidad y lo sagrado. El mensaje propicia la libre interpretación de estas realidades y considera que las diferentes posturas no deben ser simplemente toleradas, sino genuinamente respetadas. El camino presenta 17 temas de meditación que se refieren al logro de la coherencia en el pensar, en el sentir y en el hacer. Estas meditaciones se profundizan para avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad de la vida, para evitar la contradicción y la desintegración de la vida. Dentro de la inmensidad de la obra de Silo, se pone en marcha la escuela, con 4 disciplinas: la material, la energética, la mental y la morfológica. Parques de estudio y reflexión. Hoy hay más de 50 parques distribuidos en todo el mundo. Los parques de estudio y reflexión son puertas de entrada al mundo mental de lo profundo, lugares donde se irradia una nueva espiritualidad y se rechaza toda forma de violencia y discriminación. Son espacios abiertos para profundizar en nuestra interioridad y favorecer la reciprocidad en el trato con los demás. Todos cuentan con los mismos elementos, que son traducciones de experiencias y registros universales, que se han materializado desde los tiempos más remotos en diversas culturas y reflejan la forma en que lo humano escucha e interpreta los ecos de lo sagrado. Bien. Síntesis. Estoicos buscan alumbrar el sentido de la vida, su propósito y el autocontrol, aceptando el destino con grandeza y aquello que es inevitable. Epicureísmo. Reconocían 2 sensaciones antagónicas: el miedo, que debía ser evitado,
y el placer que debía ser obtenido. Cuando el miedo atenazaba al individuo, limitaba su libertad, su acción. El temor podía tener 4 causas diferentes: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo al fracaso. Siloísmo. Para el maestro Silo, el verdadero sentido de la vida surge con el reconocimiento de que no todo termina con la muerte. Este reconocimiento permite romper las 3 vías de sufrimiento, logrando unidad y dirección en el ser humano. Conclusiones finales. Podemos observar en el desarrollo de este estudio que tanto las escuelas helenísticas, estoica y epicúrea, como el pensamiento filosófico del siloísmo, ponen de relieve el tema del logro de la felicidad en la vida cotidiana. Vemos su preocupación por superar los factores que generan dolor y sufrimiento en el ser humano. Las 3 corrientes son universalistas y declaran la igualdad de todos los seres humanos, dando una gran importancia a la amistad entre las personas. También consideran como principal factor de sufrimiento el temor a la muerte. Podemos relacionar los principios de acción válida del siloísmo con comportamientos propios del estoicismo, como por ejemplo el principio 1 de adaptación, el principio 5 de conformidad, el principio 7 de acción inmediata, el principio 10 de solidaridad. Lo mismo con el epicurismo, donde rescatamos el principio 6 del placer. Vemos también diferencias sustanciales en los temas políticos y sociales. Los estoicos afrontaban los hechos con entereza, aceptando el destino. Los epicúreos, con una mirada más individualista, no practicaban de actividades sociales o políticas, mientras que los siloístas trabajan por la transformación social y personal de modo simultáneo. Tanto los estoicos como los epicúreos tuvieron una gran influencia en la historia del pensamiento, y podemos observar cómo el pensamiento de Silo influye ya en los distintos campos, tanto en la filosofía como en las distintas ciencias del hombre y en la mística. La historia del pensamiento está viva y sin lugar a dudas el siloísmo hará un gran aporte. Nada más, muchas gracias.